Bien, empezamos el estudio del libro de Apocalipsis y, como es natural, empezamos por la introducción. Así que vamos allá, sin más preámbulos, porque tenemos una enseñanza un poco larga hoy. Así que ese es el título de lo que vamos a estar viendo. Apocalipsis, la revelación para estos días finales. Y vamos a arrancar justamente ahí. Vamos a ver que este es el último de los libros que cierran el canon bíblico, es decir, la Biblia como tal, pues acaba con el libro de Apocalipsis, justamente, y por tanto la revelación escrita, o logos, es decir, justamente eso, revelación escrita, de parte de Dios para los hombres. El libro de Apocalipsis es clave para entender todo lo que significarán los eventos del futuro en esta tierra. Por consecuencia, este libro interpreta gran parte de la Biblia en materia escatológica. Cuando hablamos de escatología, estamos hablando del tratado de las últimas cosas. Esto es muy importante entenderlo. El tema de las últimas cosas aquí en esta tierra, respecto a esta sociedad. Y, por supuesto, tiene que ver también con los últimos días de la Iglesia aquí en esta tierra, porque la Iglesia tiene que salir para que se produzcan los últimos eventos, que tendrá como culminación, tendrá lugar la venida del Señor en gloria, una vez se hayan producido esos eventos, y esos eventos tienen que ver, entre otras cosas, con juicio de Dios. Pero seguimos. Si obviamos el libro de Apocalipsis, es decir, si lo dejamos de lado, pues dejamos de lado el entender los propósitos de Dios que están por acontecer, entre otras cosas, y por eso, de ahí la suma importancia de prestarle la debida atención, como podemos entender. Vemos que el apóstol Juan, que es el autor humano de este libro, el discípulo amado, tiene el privilegio de ser justamente eso, el último escribiente de la palabra de Dios. Dicha revelación, dada a Juan, la recibió hacia el año 96 de nuestra era. ¿En qué lugar? En la isla de Patmos, siendo él ya anciano y preso allí por causa del Evangelio, por el emperador Domiciano, que fue emperador del año 81 al año 96 después de Cristo. Y esto lo podemos ver en la palabra de Dios. Capítulo 1, versículo 9. Ahí está. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Bueno, sabemos que él no estaba ahí precisamente, y perdonadme la ligereza, no estaba ahí de vacaciones, no estaba en una isla del Mediterráneo, una isla griega, porque era verano y tomando el sol, sino tristemente todo lo contrario. Se estaba sufriendo la persecución y estaba siendo martirizado, y estaba siendo preso y martirizado por orden de la gente de Domiciano. Eso es terrible. Era cuando el cristianismo era castigado, cuando a los cristianos se les perseguía de verdad, a los verdaderos cristianos, se les perseguía de verdad hasta la muerte, pero Dios tuvo a bien preservar la vida de Juan bastante más tiempo, a pesar que ya era un anciano, para justamente llevar la palabra del Señor, la última parte del Logos de la Biblia, en concreto el libro de Apocalipsis, por mano de él. Esa es la cosa, y es lo que estaremos viendo cuando estudiemos el versículo 1, los primeros 3 versículos del capítulo 1, en su momento lo vamos a ver. De momento seguimos, vemos que la etimología del término Apocalipsis tiene que ver con algo que no es muchas veces lo mismo que mucha gente entiende hoy en día. Vamos a ver, lo del griego Apocalipsis se pronuncia igual, palabra con la que comienza el libro cuando dice la revelación de Jesucristo. Cuando dice la revelación de Jesucristo, está hablando justamente esa palabra Apocalipsis, versículo 1. Por tanto, la palabra en sí no tiene ningún sentido de destrucción o de catástrofe, porque vemos que lo que está diciendo justamente es la revelación. Está diciendo la revelación. La traducción a la Reina Valera es de la revelación. Apocalipsis, revelación. No está hablando de destrucción, aunque lógicamente vemos juicios y veremos juicios en el libro de Apocalipsis, pero lo que significa la palabra Apocalipsis no es juicio o destrucción o algo por el estilo, sino que es revelación o desvelación. Tiene sentido Revelación, a lo mejor todavía desvelación, como digo, es decir, descorrer un velo. Pues así como hay un velo, ¿verdad? Hay un velo y no se ve nada, porque el velo está tapando
la cuestión, lo que sea. Y en un momento dado se desvela, es decir, se corre ese velo y se puede ver lo que hay detrás del velo. Ese es el sentido. Ese es el sentido. Son cosas que han permanecido ocultas a los ojos de los creyentes, siempre a los creyentes, porque Dios habla a los creyentes, no habla al mundo, habla a los creyentes. Y estas cosas en aquel tiempo quedaron veladas, estaban veladas por siglos, eran parte del misterio de la piedad, Y en un momento dado, justamente cuando Juan está en Patmos, recibe ese mensaje, esas cosas ya son conocidas, a partir de ese momento van siendo conocidas para nosotros también, los cristianos, ya desde entonces hasta ahora, lógicamente, y eso es lo que significa el término Apocalipsis, desvelación. Quede claro. Bien, sigo. Vamos a ver acerca del propósito del libro. Versículo 1 dice, la revelación, es decir, Apocalipsis, ¿verdad? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Aquí vemos un propósito, ¿verdad? Hay un propósito. Si pues el propósito de este libro es el de darnos a conocer o desvelarnos las cosas que estuvieron encubiertas u ocultas durante siglos y que han de, dice, suceder en breve. Esa es la traducción literal, suceder en breve. Muy interesante porque muchos se han confundido ahí y lo explicaremos. Todo eso hay que explicarlo bien. Pero la cuestión es esta, el entendimiento es este. Tienen que suceder en breve. Y ya me adelanto, fíjate, me adelanto en deciros que suceder en breve, ¿a partir de qué momento? ¿A partir del momento en que Juan recibe la visión, recibe la desvelación, recibe el Apocalipsis? No. Es a partir de que la iglesia se va. Cuando la iglesia se va, empezarán a suceder las cosas rápidamente una detrás de otra. Ese es el sentido de las palabras del Señor. Sigo. El estudio de este libro, por tanto, es muy importante para nosotros, Iglesia de los últimos días, ya que ha de suceder pronto, las cosas que deben suceder pronto o enseguida, según la traducción literal del griego, son para nosotros en este tiempo las cosas que han de ser después de estas, como vemos en el capítulo 1, versículo 19. Y eso lo estaremos explicando cuando llegue, y va a ser muy interesante. Y significa que cuando empiecen a acontecerse, sucederán rápidamente una cosa tras otra, como estamos diciendo. Vemos también que el libro es útil para todos, vamos a verlo, la revelación de Dios a través de Jesucristo para todos nosotros, eso es, para todos nosotros, para todos los creyentes, ¿se entiende? Cuando habla de nosotros son los creyentes de todos los tiempos, por ello hay bendiciones para todos los que la leen, la escuchan, como vemos en el versículo 3 del capítulo 1, y fue útil, por supuesto, para los creyentes que nos precedieron, eso está claro. Es útil para los que vivimos en el resto de esta dispensación, será muy útil para los que se conviertan a Cristo a partir del momento en que la Iglesia sea arrebatada para recibir a Cristo en las nubes, como vemos en 1 Tesalonicenses 4:17, y para muchos que sin ser todavía creyentes se dispongan a buscar la verdad, y todos sabemos que quien se dispone a buscar la verdad realmente cuando es así es porque Dios está inspirando para que eso sea así. Amén. Porque siempre es Dios quien lleva la iniciativa en todo, jamás el ser humano. Sigo. Bueno, especialmente, como es evidente, la revelación que va del capítulo 6 en adelante, y eso veremos por qué, va a ser muy útil para todos aquellos que se conviertan a Cristo después del arrebatamiento de la Iglesia. ¿Por qué eso? Bueno, me adelanto en decir, porque hay un momento en que ya Apocalipsis ya no trata tanto de la Iglesia, como trata en los capítulos 2 y 3, que ya veremos en su día, sino que luego una vez ya la Iglesia parece que no aparece, Parece que no aparece, y de hecho no aparece más, sino que se vuelve a hablar de Israel, se vuelve a hablar de etcétera, etcétera. Parece que está hablando de otras personas, y evidentemente son otras personas, no es la Iglesia como tal, porque la Iglesia tiene que salir para que empiecen a manifestarse las cosas que tienen que acontecer a partir del momento en que la Iglesia salga. Y eso va a ocurrir, o eso se ve reflejado en del capítulo 6 en adelante. Y esa es la razón del comentario que acabamos de leer ahora mismo. Sigo. Bien, vamos a ver acerca de la apología, es decir, la defensa del entendimiento sobre el libro de Apocalipsis. Esto va a ser muy interesante para aquellos que quieren entender las cosas de verdad. A ver, ¿por qué explico esto? ¿Y por qué lo vamos a ver? Pues porque lamentablemente, yo creo que digo bien decir lamentablemente, existen diferentes escuelas o diferentes tradiciones de entendimiento acerca del libro de Apocalipsis, pero solamente una es la correcta, como no puede ser de otro modo.
No pueden haber diferentes formas de entender las cosas, unas diferentes unas de otras, y que todas tengan razón. Esto es imposible. La verdad es solo una. Por lo tanto, veremos cuál es esa verdad. Pero es bueno conocer qué es lo que muchos estudiosos, teólogos, etcétera, enseñan para saber cómo rebatirlo, saber también nosotros por qué estamos entendiendo lo que estamos entendiendo y juzgar con juicio justo. Así que, sin más preámbulos, vamos a arrancar aquí. Existen, como digo, diferentes escuelas de interpretación de este libro y, por supuesto, que subrayaré el sistema de interpretación que entiendo que es el correcto. El primero es, como no puede ser de otro modo, el preterista, es decir, el anterior, el que ya ha pasado. Sistema de interpretación preterista. Para la escuela preterista el contenido del libro es ya historia. Es ya historia. Me detengo un momento para argumentar aquí. Claro, si las cosas son muy claras. Si estamos hablando de un libro profético y al mismo tiempo estamos entendiendo, se nos quiere hacer entender que es un libro pasado ya, es un contrasentido. O sea, ¿cómo puede ser que sea profético y al mismo tiempo que sea algo que ya ha ocurrido? Pues si es algo que ya ha ocurrido, ya no puede ser profético. Pero es que el libro dice que es profético. El libro dice que es profético. Por lo tanto, por aquí ya no vamos demasiado bien, ¿verdad? Bien, pues este entendimiento carece de lógica, como estamos diciendo, y no se ajusta tampoco a la realidad de muchas de las profecías del mismo. Aparte de eso. Si su cumplimiento ya se hubiera realizado en el primer siglo, que es lo que enseña la escuela preterista, durante el Imperio Romano, pues entonces la bendición del libro, eso es otro punto, la bendición del libro ya no vendría a nosotros, puesto que las cosas que han de suceder pronto, como dice el versículo 1 del capítulo 1, ya habrían ocurrido y ya se habrían cumplido. Por lo tanto, nosotros que ya vivimos en la dispensación de los últimos días, pues no tendríamos ninguna bendición que sí dice el libro que tiene para los creyentes, para los que prestan atención al libro, para que los que se lo toman en serio, hay una bendición, y esa bendición no solamente tiene que ver con la vida eterna, con la vida futura, que también, pero tiene que ver también con la vida presente, con la vida que estamos viviendo. Hay una bendición de parte de Dios para nosotros, los que prestamos atención al libro de Apocalipsis. Bien, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Pero claro, si estas cosas resulta que ya se han hecho, que ya se han cumplido, como dice la escuela preterista, pues claro, ¿qué bendición vamos a tener nosotros? No tenemos ninguna bendición, porque ya sería agua pasada. Y agua pasada no mueve molinos, como todos saben, ¿no? Entonces, no, esto no puede ser de ese modo, ni mucho menos. En esa escuela preterista pues encontramos a todos los amilenaristas, todos los que niegan el milenio que tiene que venir. En fin, lamentablemente dentro del movimiento reformado, pues esa escuela está ahí, ¿no? No digo que todos sean así, porque nosotros somos reformados también, pero nosotros somos dispensacionalistas, es decir, nosotros creemos que aún tienen que pasar muchas cosas, que aún no se ha concluido todo, ¿eh? Entre otras cosas, ¿qué podemos pensar? Pues la Iglesia aún está aquí, ¿no? Claro, la Iglesia aún está aquí. El Señor no ha venido por su Iglesia todavía. El Señor aún no ha venido en gloria como tiene que venir. Yo sé que la escuela preterista cree eso también, que el Señor tiene que venir en gloria. Pero ellos no creen, por ejemplo, la inmensa mayoría de ellos no creen que el Señor va a inaugurar el reino milenial aquí en la tierra, cosa que nosotros sí creemos, amén de muchas otras cosas. ¿Qué diré? El levantamiento del anticristo. Pues hombre, la Biblia habla bien claro, no solamente en el libro de Apocalipsis, sino también, por ejemplo, ahora mismo digo, en Primera de Juan, pues y en otros libros, habla de también Pablo lo habla en 2 Tesalonicenses, habla de un anticristo que se tiene que levantar, ¿verdad? Claro, si estamos hablando de que todas estas cosas ya han pasado, ¿cómo se va a levantar algo que ya ha ocurrido? Pues si ya ha ocurrido, no puede volverse, ya está, ya ha pasado, ¿eh? Sin embargo, nosotros sabemos que el anticristo aún no se ha levantado, ¿eh? Por lo tanto, es un sistema escolástico, un sistema de interpretación de la palabra, por supuesto, desusado ya. O sea, a nivel práctico no tiene ningún sentido y no podemos prestarle demasiada atención. No todo ocurrió en el primer siglo de la era cristiana, no todo ocurrió en la época romana, ni muchísimo menos. Han ocurrido más cosas, ¿verdad? Y aún hay muchas más cosas que tienen que ocurrir. Prestando atención a eso, de que para que empiecen a ocurrir en este mundo, primeramente la Iglesia tiene que salir. La Iglesia tiene que ser levantada. El Señor tiene que venir a por su Iglesia y llevársela. Claro. Sigo. No obstante, bueno, pues hablando del preterismo, pues es lo que he estado comentando. No hace falta, ustedes lo pueden leer ahí, no hace falta que lo comente. Sigo.
Algunas de esas cosas, ha hablado del arrebatamiento de la Iglesia, pues no se ha producido, ¿verdad? Ni mucho menos. El Armagedón es otra de las cosas, por supuesto el reino milenial, etcétera, etcétera. Sigo. Bien, pasamos ahora a otra escuela. Esta es el sistema de interpretación, es la palabra espiritualista o alegórica, como su propia palabra expresa, pues es un entendimiento, eso, pues metafórico, alegórico, vaya usted a saber, ¿no? Claro, esto es un gran problema ya de inicio, porque eso ya va a depender pues de la imaginación, y digo bien, de la imaginación de cada uno. Pues cada uno va a imaginar las cosas como las imagine, en fin, de la imaginación a la fantasía va un paso, ¿verdad? Es un paso muy corto. Tenemos un problema ahí, pero vamos a ver, ya no vamos bien con el título ya no vamos bien, pero vamos a ver de qué trata el sistema de interpretación espiritualista. Este sistema de interpretación alegórico, como digo, sostiene que el Apocalipsis no tiene por objeto hablarnos sobre hechos del futuro, sino enseñarnos sobre ciertos principios espirituales. Hombre, es evidente que el libro de Apocalipsis tiene principios espirituales, eso está claro, porque es palabra de Dios, por lo tanto no puede ser de otro modo. Pero si todo lo llevamos al punto de esto justamente, de enseñanza espiritual, y no vamos más allá, pues estamos haciendo un flaco favor a la misma revelación del libro, porque el mismo libro nos dice que es un libro profético, es un libro profético. Bueno, pues Apocalipsis 1.3 lo dice, ¿no? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Claro, si nos está hablando de profecía, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de hechos, porque profecía siempre hay que entenderlo como una cuestión de hechos, hechos que por supuesto se tienen que producir, porque para eso es profecía, pero hechos no es solamente una enseñanza aplicada o para aplicar a nuestras vidas, lo cual también, pero no es solamente eso. Insisto en esto, profecía implica hechos que se tienen que producir y que no se han producido. Por lo tanto, si estudiamos el libro de Apocalipsis solamente en base a enseñanzas aplicables y no vamos más allá y vemos que todo es alegórico, porque hay alegoría en el libro, eso está claro, hay alegoría, hay metáfora, hay simbología, por supuesto, capítulo 12 hay bastante de eso, pero está hablando de hechos, está hablando de hechos. Lo que pasa es que Juan habla de ellos, los describe de una manera alegórica, pero son hechos. No podemos negar los hechos. Si negamos los hechos en virtud de la enseñanza espiritualista o alegórica, estamos fallando. Estamos hundiendo el libro bajo el suelo. O sea, no puede ser. Tenemos que entender las cosas. Bueno, para eso Dios también nos ha dado el raciocinio, ¿no? Nos ha dado una lógica y dice la palabra que los cristianos tenemos la mente de Cristo, ¿amén? O sea, tenemos la guía del Espíritu Santo, la mente de Cristo, para interpretar las cosas como tienen que interpretarse. De otra manera, pues andamos perdidos. Ya sé que la gente del mundo que pueda tener interés en este libro no va a entender muchas cosas. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu. Pero los que tenemos el Espíritu sí vamos entendiendo conforme vamos adentrándonos en la palabra de Dios, y Dios nos va dando entendimiento. Vamos entendiendo las cosas y nos damos cuenta de eso, de que Apocalipsis es la desvelación, y desvelación no solamente tiene que ver con enseñanza de principios espirituales, sino también y sobre todo con hechos, porque se desvelan las cosas para que las podamos ver. Se desvelan para de ese modo poderlas ver. Antes no las veíamos, pero ahora que están explicadas, se desvela el asunto y ya podemos verlas. ¿Y qué es lo que vemos? Hechos que tienen que acontecer. A partir del capítulo 6 sobre todo. Y que aún no han empezado a acontecer. ¿Por qué? Porque la Iglesia todavía está aquí. Ese es el punto. Por lo tanto, la escuela espiritualista se queda muy cortita. Como dice la misma palabra, este libro en cuestión es profecía, por tanto nos está hablando de hechos reales que tienen que producirse. Bien, seguimos. Aquí nos encontramos con otro sistema de interpretación que es el historicista. Historicista no significa que se carga la historia, aunque un poquito sí, historicista.
pero tiene que ver con cuestiones que tienen que ver con la historia. Bueno, otro sistema de interpretación, que es este. Este sistema ve en el Apocalipsis y de manera arbitraria, este es el punto, de manera arbitraria, es decir, un poquito como a cada uno le da la gana, sucesos más o menos relevantes de la historia mundial que tienen que ver con la Iglesia desde el primer siglo de nuestra era hasta los tiempos actuales. Lamentablemente, el sistema historicista está más metido en la Iglesia de lo que muchos puedan pensar. Incluso muchos que se dicen dispensacionalistas, premilenaristas, pretribulacionistas, por desconocimiento, están usando el sistema historicista y no se dan ni cuenta. ¿Por qué? Muy sencillo, porque agarran, vaya palabra, agarran cuestiones que todavía no han ocurrido, que tienen que ocurrir una vez la Iglesia haya salido. Por ejemplo, lo de los caballos, ¿no? Lo de las copas, ya lo veremos, todo eso. Muchas de esas cosas, muchos de los juicios de Dios, tantas y tantas cosas, y lo llevan a la historia y empiezan a decir cosas como, por ejemplo, pues lo que pasó con los nazis, con Hitler, se me ocurre ahora, y eso tuvo que ver con el caballo muerte, etcétera, etcétera, o algo así, cosas por el estilo. Y hay una mezcolanza tan grande que al final no estamos siendo cabales con el estudio o respecto al estudio del libro de Apocalipsis. Porque no podemos llevar este libro, llevarlo a todas partes. Porque como veremos, y no me quiero adelantar demasiado, pero un poquito sí para que crear el interés suficiente, para la próxima edición, el próximo vídeo, si Dios quiere, veremos que hay un orden de cosas clarísimo, y lo vemos, ya doy la clave, en el versículo 19 del capítulo 1. Y yo invito a todos a que estudien el versículo 19 del capítulo 1, porque ahí está la clave para entender el libro de Apocalipsis, en cuanto a los hechos. En cuanto a la profecía, hechos, lo mismo. Muy interesante. Y bueno, el sistema historicista es esto, que lo que dice es que, bueno, los hechos del Apocalipsis realmente tienen que ver con cosas que ya se han producido, otras que se produjeron, otras que se producen y otras que se producirán. Y al final tenemos una mezcla porque no se respeta el principio del versículo 19 del capítulo 1. Y eso lo tengo que explicar bien, pero ya lo digo para que en casa lo veáis. Escribe el comentarista de Matthew Henry lo siguiente al respecto del sistema historicista. Dice, este sistema es el más improbable y arbitrario de todos, puesto que la selección que los partidarios de este sistema hacen de los sucesos de la historia no puede ser más arbitraria. Claro, normal. ¿Por qué arbitraria? Porque a cada uno le parecerá una cosa. Lo que pasó históricamente con Carlomagno, o el imperio... el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Por decir. Pues esto tiene que ver con lo que dice el libro de Apocalipsis. Eso dicen. Eso es lo que tiene que ver con el libro de Apocalipsis cuando dice que la bestia, no sé qué. Claro. Pero no, porque está fuera de contexto. Porque el Sacro Imperio Romano Germánico, por ejemplo, ¿cuándo tuvo lugar? Bueno, es en la Edad Media, sí, pero ¿qué había mientras tanto y qué sigue habiendo la Iglesia? La Iglesia sigue estando, la Iglesia está desde Pentecostés, ¿verdad? El de Hechos 2. Por lo tanto, no podemos ir a la historia, a ningún suceso de la historia y decir, el libro de Apocalipsis, lo que dice aquí, tiene que ver con esto que pasó en la historia sencillamente porque no puede ser. ¿Por qué? Porque la Iglesia todavía está aquí. Y además, ¿quién nos asegura que eso es así? De ser de otra manera. ¿Quién nos aseguraría que, por ejemplo, por decir, o Napoleón, o Hitler, famoso, o yo qué sé qué, cualquier cosa que haya ocurrido así fuerte en la historia de la humanidad, ¿quién nos asegura que esto tiene que ver con algo que describe el libro de Apocalipsis? ¿Y por qué no otra cosa? Es arbitrariedad eso. Al final cada uno interpreta el libro, interpretaría bajo la secuela de esta escuela, cada uno interpretaría el libro de Apocalipsis como quisiera, como querría. Eso no puede ser. Tiene que haber un orden, ¿verdad? Las cosas, otra vez, versículo 19 del capítulo 1, por favor. Versículo 19 del capítulo 1. Y haré entender, voy a esforzarme en hacer entender esto. Sigo. Bien, por fin.
Sistema de interpretación futurista. Por definición, este es el sistema de todos los exégetas que interpretan la profecía en su sentido literal, tratando de diferenciar los hechos de los símbolos. Ahí está la clave. Este es el sistema correcto. Cuando se intenta interpretar el libro del Apocalipsis lo más literal posible, siempre que el contexto lo permita, siempre que el texto-contexto lo permita. Porque si el texto-contexto lo permite, pues lo interpretamos literalmente. Cuando ya se ve que es algo alegórico o simbólico, evidentemente tenemos que buscar la interpretación de ese símbolo o de esa alegoría. No nos vamos a quedar solamente con el símbolo. El símbolo nos ayuda o pretende ayudarnos para entender lo que realmente el profeta quiere decir, Juan como profeta, ¿verdad? Claro, hay que entender también que Juan está diciendo estas cosas porque las ve en visión. Y está viendo, seguramente estaría viendo cosas que para nosotros, algunas de ellas nos podían parecer muy normales. Cuando habla, por ejemplo, el capítulo 9 de los ejércitos, del ejército y los describe, ¿no? Y describe armamento bélico. Pero claro, él vivió en la época de las espadas y los escudos. Nosotros ya no. Nosotros vivimos en la época en que los ejércitos pues tienen los helicópteros Tomahawk o los... En fin, tienen, voy a describir ahora, o tanques, ¿no? Tantas cosas, ¿no? O portaaviones, ¿no? O aviones que vuelan, ¿no? Los aviones vuelan. O sea, pero Juan no vio nunca nada de eso, excepto en visión. ¿Cómo lo podía describir? Cuando sabemos que Dios siempre permite el lenguaje humano a la hora de la escritura. El Logos es palabra de Dios, pero escrita por hombres. Pero es palabra de Dios, pero escrita por hombres. Palabra de Dios, pero escrita por hombres. Y los hombres que vivieron cuando vivieron, lo escribieron según sabían escribir. Pero es palabra de Dios. Por lo tanto, la simbología es natural. Es normal que haya cierta simbología. De otra manera, ¿cómo podía describir Juan las cosas que vio cuando no las había visto nunca en lo natural? Seguramente si nosotros en vez de ser Juan, si en vez de ser Juan fuéramos nosotros, que nos hubiéramos trasladado, o Dios nos hubiera trasladado a aquel tiempo en el 96 después de Cristo, pues seguramente nuestra escritura sería muy diferente, la manera de escribir las cosas sería muy diferente. Y sería, vamos, usando ese ejemplo, sería palabra de Dios, pero lógicamente con un lenguaje muy diferente, ¿no? Pero Dios se revela cuando quiere, a quien quiere, en el tiempo que quiere. Claro. Así que esto que acabo de decir no va a ocurrir nunca. Nunca seremos transportados 2000 años atrás para que Dios nos use para escribir el Logos. El Logos ya está escrito. Es una manera de entenderlo. Por lo tanto, la simbología es importante. Pero la simbología en sí no es lo importante. Es importante en tanto en cuanto nos permite entender las cosas que todavía no han ocurrido, pero que tienen que ocurrir. Por eso es profecía. Todavía no han ocurrido. Tienen que ocurrir. Y cuando ocurran, ahí está la cuestión, cuando ocurran, los que lo vean entenderán a cabalidad lo que Juan está escribiendo. Este es el propósito de la profecía y de la simbología dentro de lo que es descriptiva, porque la simbología siempre es descriptiva, ¿verdad? En lo que tiene que ver con algo que tiene que ocurrir en el futuro, y estos que, insisto, estos que vivirán en el futuro, en el momento que tenga que ocurrir estas cosas, cuando realmente se cumpla, se produzca lo que Juan ya vio en visión, casi 2000 años atrás, ¿verdad? Cuando eso ocurra, los que lo vean testificarán y dirán, ajá, lo que Juan quería decir es esto y esto y esto y esto. Nosotros en muchas cosas todavía no sabemos. Todavía no tenemos ¿cómo diré? Un conocimiento exacto, cabal, de las cosas descritas en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque todavía no se han producido, porque todavía estamos aquí. Y por tanto, como que la Iglesia está aquí, todavía estas cosas no se han producido. Ya lo iremos estudiando, no hace falta que me adelante demasiado al respecto, ¿no? Así que, sistema de interpretación futurista. Amén. Este es el sistema de todos los exégetas que interpretan la profecía en su sentido literal, tratando de diferenciar los hechos de los símbolos. Este libro es escatológico en su mayor parte, es decir, que trata de las cosas que tienen que ocurrir. Por lo tanto, la profecía que contiene, la cual es la base del libro, debe entenderse en su sentido literal siempre que sea posible.
Insisto, siempre que sea posible ahora, porque aún no se ha producido. Cuando se produzca, seguro que se va a entender a cabalidad. Dicen W. M. Smith, dice, negar que el Apocalipsis es un libro de profecía predictiva equivale a hacer caso omiso del estilo del tema y de los acontecimientos futuros registrados en dicho libro. Fuera de toda duda, la segunda venida, el conflicto final de Cristo con las fuerzas del mal, el milenio, el juicio postrero, son sucesos pertenecientes todavía al futuro. El esquema futurista de interpretación insiste en que las visiones de este libro, en su mayor parte, se cumplirán hacia el fin y en el fin de la era presente. Amén. ¿Estamos de acuerdo con esto? De hecho, este es un libro más literal de lo que parece. Siempre que lo permita, hay que entenderlo de forma literal, siempre que lo permita. Entendemos que el sistema de interpretación futurista es el correcto. ¿Por qué futurista? Porque justamente trata de las cosas que todavía no han ocurrido, que tienen que ocurrir, y lógicamente, desde nuestra perspectiva, es aún futuro. Sigo. Bien. Acerca del cumplimiento de las cosas anunciadas, ya hemos visto las escuelas, ahora avanzamos. Cumplimiento de las cosas anunciadas. La mayoría de las cosas anunciadas en este libro se cumplirán una detrás de otra y a veces superponiéndose, yuxtaponiéndose, unas a otras cuando la Iglesia de Jesucristo sea alzada a los cielos para recibir al Señor. Por lo tanto, dado el avance de los tiempos y de las profecías ya cumplidas, hemos de esperar que la Iglesia sea prontamente sacada de este mundo para que todas las cosas anunciadas en las que el juicio de Dios hacia los impíos es inherente e implacable se cumplan pronto. Amén. Bien, pues hasta aquí la introducción. Empezamos, aunque sea de forma somera, vamos a empezar con el capítulo 1, el estudio del libro de Apocalipsis tal y como es. Y lo he titulado Las cosas que has visto. Y veremos por qué hay un apartado de las cosas que has visto y hay otros apartados con otra titulación diferente. Pero quiero ir por partes para que no perdamos la atención. ¿Qué vamos a estar viendo? Vamos a estar viendo acerca de la revelación de Jesucristo, las salutaciones de las 7 iglesias, esto lo veremos no hoy, pero otro día, y acerca del Hijo del Hombre, lo mismo. Bien, acerca de la revelación de Jesucristo, leemos, versículos del 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto o enseguida, es la traducción mejor, y la declaró enviándola por medio de su ángel es su mensajero, a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bien, vamos a analizar esto. Vemos a Jesús, hombre glorificado, este es el caso, en los cielos, y él recibe de parte de Dios Padre la revelación de las cosas que él deberá enviar por parte de él mismo y de su mensajero, su ángel, respectivamente a Juan, para que a su vez éste las ponga inmediatamente por escrito. A ver, explico bien esto. La revelación, Apocalipsis, la revelación, Dios se la da a su Hijo. ¿Bien? Claro, muchos dirán, bueno, pero si el Hijo es Dios, ¿cómo es posible? Bueno, estamos hablando de la persona humana de Cristo, glorificado, pero humano. Claro, Dios, Jesús, es decir, Cristo tiene 2 naturalezas y las sigue teniendo. Es verdadero Dios, siempre ha sido Dios, y es verdadero hombre a partir del nacimiento de María. Cuando María dio a luz, nunca dejará de ser hombre, porque cuando nacemos, vivimos para siempre. Morimos físicamente, pero vivimos para siempre. Él murió, resucitó, fue ascendido, glorificado. Bien, en el momento de la resurrección ya fue glorificado, luego fue ascendido, se sentó a la diestra del Padre, sigue sentado a la diestra del Padre, y de ese Cristo estamos hablando, de esa manifestación humana, lo cual para nosotros es un poco misterioso. ¿Cómo puede ser que sea hombre y al mismo tiempo Dios y que siendo Dios no sepa las cosas, sino que no lo sabemos, no sabemos explicar eso. Tampoco se pretende explicar lo inexplicable. Humanamente no lo sabemos. Lo que sí sabemos es lo que la palabra nos ha revelado. Y lo que la palabra nos revela es que efectivamente, como leemos aquí, Dios Padre, eso no es ningún problema entenderlo, Dios Padre le da la revelación a su Hijo, que es Cristo glorificado. Este es el sentido. O sea, en su faceta humana, glorificada pero humana, le hace saber las cosas que van a venir después de estas, ¿vale? ¿Y cómo se las hace saber? Eso ya no tiene discusión, se las hace saber. El punto es que, a su vez, Cristo se las hace saber mediante él mismo a Juan,
para que Juan nos las dé a conocer a nosotros. O sea que Juan hace de mediador de la palabra de Dios respecto al libro de Apocalipsis en concreto, ¿vale? También hay otros autores, pues el mismo Juan cuando escribió los evangelios, ¿verdad? Él también fue mediador, ¿verdad? Porque Dios le dio la palabra por el Espíritu inspirada a él para que él la pusiera por escrito, ¿verdad? O sea que el punto también es ese. Lo que pasa es que aquí, evidentemente, vemos una manifestación mayor, porque vemos a Cristo manifestado, como lo estaremos estudiando, glorificado, terrible, ¿no? Temible, o sea, una manifestación de Cristo superpoderosa, ¿no? O sea, algo que no, vamos, no inexplicable, pero sí muy grande, como estaremos estudiando en breve, ¿no? Entonces es así. El Padre le da la revelación de lo que va a ocurrir al Hijo, y el Hijo se la da a Juan, y se la da directamente y también a través de un ángel, seguramente el ángel Gabriel, porque Gabriel no lo dice, pero siempre es el mediador de los mensajes de Dios al pueblo de Dios. Presumiblemente fuera Gabriel. Si es otro ángel, tampoco tiene mayor importancia, el que tenga que ser, ¿vale? Pero eso es lo que explica estos dos primeros versículos. Insisto, el Padre le da la revelación al Hijo, el Hijo se la da en persona a Juan, que está en la isla de Patmos, y también otra parte de la misma revelación, lo veremos a lo largo del libro, la da a través, sobre todo cuando Juan ya está en visión, ya está viendo todo en visión, a través de un ángel. A veces son otros ángeles, son varios ángeles, pero ese es el punto. El caso es que Juan recibe todo esto y tiene la orden de Dios de ponerlo por escrito. Ese es el punto, para que nosotros lo podamos recibir, como así ha sido. ¿Bien? Yo creo que está claro, ¿no? Bien, dice la Cueva, Francisco La Cueva dice, es acerca de Jesucristo en cuanto al cumplimiento escatológico de las profecías que tienen que ver con su segunda venida, de eso está hablando. En cuanto a toda esta cuestión se destaca lo que tiene que ver con la Iglesia aquí en la tierra, capítulos 2 y 3, como veremos, y después en el cielo, cuando Juan es ascendido, ¿verdad? Ya a partir del versículo 1 del capítulo 4, todo lo que ocurrirá antes de la venida en gloria de Jesucristo, los juicios de Dios contra la humanidad enemiga, la destrucción de los poderes satánicos y humanos, enemigos de Dios, en este mundo, el milenio, el juicio final, la destrucción de la muerte y del Hades, los nuevos cielos y tierra, la nueva Jerusalén. De estas cosas y de otras trata justamente la desvelación, es decir, el Apocalipsis, la profecía. Juan... Bueno, esto es interesante, ¿no? Hablo de Juan. Y Juan no está entre nosotros, pero Dios usó a un hombre, ¿verdad? ¿De qué manera? ¿Por qué? Porque Dios quiere usar a su pueblo. Muchas veces decimos, Señor, hágase tu voluntad, y siempre tenemos que orar así. Pero es que en su voluntad está el que nosotros también participemos de esa voluntad suya, de su obra. Una cosa no desmerece la otra. O sea, es muy fácil decir, hágase tu voluntad, Señor, mientras yo me siento en una silla y espero que tu voluntad se haga, y ya cuando esté hecha, pues bueno, ya me dirás algo, si quieres, y si no, pues bueno, ya veré que está hecho. No funciona así. O sea, Dios quiere usarnos a través de la oración, por eso hay que orar. Aunque a veces humanamente pensemos, ¿y para qué oro? No, hay que orar porque Dios quiere que oremos. ¿Pues Dios es soberano? Sí, pero en su soberanía Dios quiere que oremos. Tan sencillo como eso. Es que hay que predicar el Evangelio. Pues sí, claro, porque eso es lo que la palabra dice que hay que hacer. Es que Dios puede convertir a... Claro, sí, pero es que Dios quiere usarnos y quiere que lo hagamos. O sea, hay muchas cosas ahí, ¿no? Pues lo mismo que no quiero alargarme demasiado de decir estas cosas, que son obvias, pero bueno, igual que nuestro comportamiento y nuestra manera de actuar en la vida, pues va a tener que ser... Porque claro, podemos decir, bueno, con que Dios es soberano, pues no importa lo que haga o deje de hacer, pero al fin y al cabo Dios va a hacer y va a cumplir todo lo que Él quiere. Sí, Dios lo va a hacer. Pero es que Dios quiere usarte, es que Dios te ha llamado y nos ha llamado para que hagamos lo que Él quiere que hagamos. Así que tenemos que buscar qué es lo que Él quiere que hagamos. Por eso utilizó a Juan, porque no tenía por qué haber utilizado a Juan, ¿verdad? Y no tenía que haberlo utilizado permitiendo que fuera, o dirigiéndole que fuera a Patmos, en un lugar de sufrimiento. Y dices, ¿cómo es posible? Bueno, es que no entendemos las cosas de Dios. Que tampoco tenemos que tratar de entenderlo todo. Sencillamente lo vemos y decimos, pues es así. Y bueno, y el libro de Apocalipsis, ¿cómo podía haber llegado a nosotros? ¿De alguna otra manera? De mil maneras. Porque Dios puede hacer lo que quiere, cuando quiere, porque Dios es Dios. O sea, a ver, hasta un delfín del mar podía haber recibido, Dios le hubiera dado la inteligencia y un delfín del mar sale a tierra y la escribe.
por decir alguna tontería. ¿Por qué dices tonterías, Miguel? No, lo que quiero decir es que Dios puede hacer lo que quiere. Y dentro de lo que quiere, Dios utilizó a un pobre hombre en el sentido de un hombre ya anciano, enfermo, en medio de un sufrimiento terrible, pero le dio toda la gracia que le quiso dar, y se la dio, para poderle usar para el propósito que el Padre, que Dios quiere, que Él quiere, y ya está. Y no hay que darle más vueltas, ¿verdad? Sigo, ya vamos terminando, ¿o no? Bien, dice, estas cosas deben suceder enseguida, estas cosas deben cumplirse una detrás de otra. Estamos analizando los 3 primeros versículos del capítulo 1. Estas cosas deberán cumplirse una detrás de otra una vez empiecen a manifestarse. Y en el tiempo de Juan ya se habían empezado a cumplir. Nos estamos refiriendo aquí a la existencia de la Iglesia, por eso le dedica 2 capítulos. Por lo que nosotros entendemos que son 2 capítulos, claro. Eso vino luego, pero bueno, esto nos ayuda a administrar bien la palabra, ¿no? 2 capítulos, de los 22 capítulos, 2 capítulos tienen que ver con la Iglesia de entonces, de aquel tiempo. Una vez se acabe el tiempo de la Iglesia, el resto de cosas se sucederán una tras otra, incluso de forma yuxtapuesta. Bien, vemos el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, que es lo que decía antes, ¿verdad? Y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Dichosos son los que leen y oyen las palabras de esta profecía. Leen y oyen, claro. Y tú me dirás, bueno, pero es que en aquel tiempo ¿quién sabía leer? Bueno, no todo el mundo sabía leer, pero todo el mundo sabía oír. Pues con mayor motivo para nosotros que estamos ya cerca del fin de estos días, ¿no? Y todos sabemos leer. Así que no hay excusa. Debemos entender que todo el libro es profecía de parte de Dios, razón de más para estarle atentos. Hay bendición en prestar atención a este libro. Tenemos el favor de Dios cuando obedecemos a lo que se nos manda al respecto. Hay bendición de Dios, hermanos, hay bendición, amén. Y sin embargo es un libro tan menospreciado hoy en día. Ese guardar, que dice el que guarda este libro, no es un custodiar o almacenar, no es el coger el libro y decir, bueno, lo meto en la biblioteca, ahí se queda bien guardado, ahí no se mueve. No es el sentido. El griego es la palabra terein, y lo que significa es atesorar en el interior para después sacar provecho en abundancia. Es lo que significa. Es decir, sacar un partido, sacarle un provecho. Se trata de oír y atesorar en el interior de nuestro espíritu para nuestro propio crecimiento espiritual, así como para el de otros. Cabe señalar el énfasis tan grande que el propio libro tiene o hace acerca de las bendiciones y de las consiguientes maldiciones, porque también las tiene, que hay cuando no se le presta la debida atención a lo que dice o se le deja de lado total o parcialmente. ¿Por qué? Bueno, Dios en su omnisciencia ya sabía que este sería un libro olvidado en cierta medida, aún y por muchos cristianos. Vamos a dar ejemplos de eso. Las razones las conocemos hoy en día. Es un libro que habla de juicio. Uy, eso no gusta nada a la mentalidad humanista. ¿Os dais cuenta? Buenista, guión, humanista. No gusta. Uy, juicio, no. Dios es amor. Pues precisamente porque Dios es amor, va a juzgar este mundo. Porque si Dios no fuera amor, seguramente no juzgaría este mundo. Pero porque Dios es amor, y en el amor va implícita la santidad. La santidad de Dios, la justicia de Dios y la verdad de Dios. Fíjate, si no hay argumentos suficientes como para decir que Dios sí va a juzgar este mundo. Pero para la mentalidad buenista, humanista, tan metida hoy en día en esta sociedad, esto no lo puede entender. Pero claro, es que este libro, como el resto de la Biblia, no ha sido dado para que lo entienda la gente, sino para que lo entendamos los cristianos. ¿Amén? Vale. Lamentablemente, en muchos sectores de la iglesia visible, y digo visible, o sea, lo que nosotros entendemos por iglesia, que no siempre es iglesia, pues no gusta este libro, no gusta. Es un libro que ametralla todo lo concerniente al amor, a las cosas de este mundo. Y hay demasiado de ello en muchos sectores de la iglesia visible, ¿verdad? Es un libro que revela el final del diablo y de todos sus demonios, y eso no le gusta al enemigo de nuestras almas, no le gusta.
Así que parece que el diablo y la carnalidad en muchos cristianos se han puesto de acuerdo para obviar o malinterpretar o al menos parte de este libro de Dios. Pero esto ya fue así desde el inicio de la Iglesia, ¿eh? Ya desde el primer siglo, casi al final del primer siglo, ya entrando en el segundo siglo de la era cristiana, ya el libro de Apocalipsis muchos ya lo habían dejado de lado, ¿eh? Muchos exégetas de entonces, muchos maestrillos de entonces, y habían dicho, no, el libro de Apocalipsis no nos gusta. No lo entendemos. Esta es la excusa. La excusa es decir, no lo entendemos. Es muy raro. Por lo tanto, lo dejamos de lado. Claro, es que no interesa creerlo. A la mente carnal, quiero decir. No interesa creerlo. ¿Por qué? Porque exhibe el pecado de la mente carnal, lo exhibe. Y no, eso no gusta, ¿no? La verdad no es agradable para los que se ponen de acuerdo de alguna manera con el diablo, está claro. El libro de Apocalipsis no da lugar a ningún tipo de teología como la del dominio, reina ahora, ni tampoco con el énfasis abusivo que en ciertos sectores se hace acerca de la llamada prosperidad, ¿eh? Dios no permitirá que su iglesia asiente siquiera un pie en este mundo, como ocurrió con Abraham, hasta que el reino de este mundo llegue a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, no está en la tierra. Claro, es que el libro de Apocalipsis te habla de una iglesia no asentada en esta tierra, sino que espera ser sacada de esta tierra y ser llevada a su lugar final, que es las moradas de Dios. Que son las moradas de Dios, las que el Señor ha preparado para los suyos. Por lo tanto, no tenemos nosotros asiento, como tampoco lo tuvo Abraham, ¿verdad?, en esta tierra. Pero claro, mucho de lo que se enseña hoy en día es justamente lo contrario, es a creerle a Dios, que no es creerle a Dios, pero ellos ya dicen creerle a Dios para tener mucha prosperidad, para sentarse bien en este mundo y tener las cosas bien firmes aquí en esta vida. Es un mensaje que no tiene nada que ver con el mensaje de la Biblia, sino todo lo contrario. Sigo. Dice, porque el tiempo está cerca. Bueno, en griego existen dos palabras para definir el tiempo. Una es cronos, que tiene que ver con el tiempo cronológico, es decir, las horas, los minutos, etc. Y la otra palabra es kairos. Y esta segunda palabra nos habla del tiempo en cuanto a ocasión, sazón, oportunidad. La palabra que se traduce del griego es kairos. Cuando dice el tiempo está cerca, es el kairos está cerca. Es decir, los hechos que tienen que producirse están cerca, es lo que quiere decir. Una vez la iglesia se va, ese es el sentido. Porque esto es importante dejarlo bien claro. Mientras la iglesia está aquí, no se puede levantar el anticristo, no se puede levantar nada de lo que el diablo quiere hacer y que Dios le va a permitir en los últimos días. Claro, son 2000 años de historia de la iglesia. Parece como, si no se entiende bien, que la palabra aquí de los 3 primeros versículos del capítulo 1 como que no son verdad. Porque dice, esto tiene que ocurrir en breve. Ya han pasado 2000 años, pero hay que entender que empezarán a ocurrir lo que dice a partir del capítulo 6 en adelante, que eso va a ocurrir una vez, a partir del momento en que la iglesia ya no esté aquí, ¿vale? Sigo. Ya vamos acabando. Como dice Francisco La Cueva, la expresión cercano indica proximidad desde el punto de vista de la revelación profética, no que el suceso haya de ocurrir necesariamente de inmediato, como ya históricamente sabemos que no ha sido así. De hecho, en el tiempo en que Juan recibe la revelación, esta ya estaba aconteciendo, es decir, el avance de la iglesia, y seguidamente, justo después de que esta parta a los cielos, todos los sucesos relatados del capítulo 6 en adelante se van a producir. En tiempo profético una cosa va tras la otra sin ningún tipo de paréntesis. Entonces, se va a ver. Nosotros no vamos a estar físicamente aquí para verlo. Posiblemente lo veremos desde arriba, si Dios lo quiere. Pero todas las cosas se van a ir produciendo, todas las cosas descritas, proféticamente descritas en el libro de Apocalipsis, a partir del capítulo 6 se van a ir produciendo una detrás de otra, incluso sobreponiéndose. Por eso a veces es complicado de entender, porque algunas van por encima de otras. Es como un collage, pero con relieve, ¿no? Y eso es lo que vamos a intentar estudiar a partir de ya hemos empezado. Por lo tanto, hasta la próxima vez, Dios les bendiga.